Solo el 8%, escuche bien esta cifra, el 8% de los dominicanos se define como negro. Esto de acuerdo a resultados de una encuesta publicada el pasado viernes en la capital de nuestro país, en donde los afrodescendientes representan la mayoría de la población. La investigación, cuyo objetivo es contribuir con la generación de un diálogo y de reflexionar sobre la afrodescendencia en nuestro país, fue realizada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y presentada durante el Diálogo de Tambores, una actividad organizada para tratar el tema de los afrodescendientes en nuestro país. Vamos a hablar ampliamente de este tema con el investigador social Diógenes Lamarche, autor de esta encuesta de autopercepción etnorracial. Bienvenido, Diógenes, nuevamente. Qué gusto recibirte en Esto No Tiene Nombre. Muy buenas tardes, un placer estar por aquí de nuevo y de verdad gracias por la oportunidad de compartir algunos de los hallazgos de esta encuesta y las implicaciones que esto pueda tener para los futuros diálogos de identidad dominicana. ¿Cuál es la motivación para realizar esta encuesta, Diógenes? ¿Qué es lo que se quería encontrar? Bueno, ¿qué se quería encontrar? En realidad era una pregunta abierta. La idea es que tenemos de diferentes fuentes datos que en algunos casos coinciden y en otros no. Y también tenemos una gran ausencia de datos que no se encuentran por ningún lado. Por un lado, si miramos la última vez que en República Dominicana se recogió de manera oficial data etnorracial, nos tendríamos que remontar a la época de Trujillo, en el censo que se hizo allá en la época de Trujillo, donde Trujillo mandó a empadronar a todos los que no fueran evidentemente negros como blancos. Después de ahí no ha habido hasta hace muy poco, y ya va relacionado un poco con este estudio, no ha habido recogida de información oficial acerca de esto. República Dominicana es el único país de la región que no incluye este tipo de variables en sus censos. Y por otro lado tenemos, si miramos desde el punto de vista de la antropología molecular y de los estudios de ADN y todo esto, tenemos ahí unos datos que dicen, en algunos casos se habla de 71% de la población dominicana que tiene ADN mitocondrial de ascendencia africana, que su linaje materno viene de África. Hay otros estudios que te hablan de un 49, mirando ya el ADN, el perfil de ADN más amplio. Y entonces tú te preguntas, bueno, ¿y cómo se identifica la gente en cuanto a esto? Hay algunos historiadores que también tocan el tema. Si miramos diferentes trabajos, tanto de Roberto Casá como de Carlos Andújar, que son autores locales, tenemos otros internacionales, y todos coinciden también que a partir de los registros históricos en el país han habido momentos en los cuales la población de entrada era principalmente negra. Tú sales a la calle y hablas con la gente acerca de esto, y a lo más que tú llegas es que tenemos el negro detrás de la oreja. Eso es lo más que tú vas a encontrar. Tenemos muchísimas formas de referirnos a los temas etnorraciales, a las categorizaciones etnorraciales, y Dominicana es un caso único. A mí como investigador social me apasiona mucho trabajar estos temas y bueno, sacamos esta encuesta para ver un poquito por dónde va la cosa y cómo podemos poner este tema en la agenda pública para conversarlo. ¿Cómo es que un 8% de los dominicanos se define como negro? Es muy poquito. Sí, de verdad no esperábamos encontrar esos números. Te cuento un poco de cómo llegamos hasta ahí. Bueno, escúchame que te interrumpa, Diógenes. Yo creo que en algún momento ya varió, ya cambió, pero en algún momento nuestra cédula decía que uno era indio, podía decir que era indio. Óigame, al final somos fruto del mestizaje. Decir que hay indios no hay, se acabaron hace muchos años. A que usted tenga, incluso se mezclaron con africanos. Quizás aquí no hubo mucho mezcla con africanos, o Diógenes me sacará de esa duda, porque se exterminaron muy rápido los indios acá, entre que los mataron, más las enfermedades que los españoles le pegaron. Hay que aprovechar hoy y hablar más de los españoles, que Pinky no está aquí. Pero es verdad, en Cuba quizás duraron un poco más esa mezcla de los
de los nativos con los africanos que trajeron rápidamente para trabajar en la caña de azúcar y se mezclaron un poco más, pero nadie se podía aquí reconocer mulato ni negro, porque en la cédula hablaba de indio, de esto, pero era una categorización un poco, creo que hipócrita, que hacíamos como país. Yo recuerdo que alguien llegaba con cédula indio y decía indio, me lo decían amigos fuera del país, y bueno, esa era la categoría que había acá. Sí, ese es un tema muy interesante, y de verdad la primera vez que saqué cédula me sorprendieron dos cosas. Primero, decían menor no vota, y bueno, ok, hacía sentido. Y la segunda, que decía que yo era indio. Y me quedé como que, oh, ok, bueno. En mi casa de chiquito también medio me criaron diciendo que yo era indio, y yo lo entendía desde un punto de vista de color de piel más que otra cosa. Pero ¿qué pasa? Cuando voy y saco la licencia más adelante, en la licencia me pone que soy blanco. Y dije, ¿qué fue? No he ido a la playa hace mucho, ¿qué es lo que pasa? Y entonces ahí estaba esa discusión ahí como escondidita un poco detrás de estos documentos. Y eso me hizo interesarme en estos temas desde temprana edad. Y bueno, como bien dices, Roberto, hubo un momento, si miramos a Fran Moya Ponce, él habla de que en 20 años, luego de la llegada de los españoles, ocurrió el genocidio de las poblaciones indígenas, que no eran solo taínos, estaban los taínos, los siboneyes, los macorices, había varios grupos, y todos estos grupos sufrieron un genocidio en 20 años. Sí hubo mezcla, y los estudios de ADN también lo demuestran. Hay cerca de 14% de la población que tiene linaje materno amerindio, como se le llama. Y bueno, sí queda algo ahí. En términos culturales también tenemos muchos aportes de las diferentes culturas. Aquí tuvimos una mezcla, y estamos teniendo todavía, porque la migración es algo que nunca ha parado, tenemos una mezcla de diferentes culturas. El tema está en por qué, teniendo este país una concentración tan alta en términos de ADN mitocondrial, de linaje materno africano, ¿por qué aquí no nos identificamos con eso? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Hay temas ahí, ¿verdad?, políticos, hay temas históricos, hay temas ideológicos, hay temas de toda la narrativa de construcción de nación, y todo esto, ¿verdad?, lleva a ciertas categorías que son más favorecidas que otras, y esto tiene resultados concretos. Si ustedes miran la galería de expresidentes de la República, van a encontrar un perfil determinado. Si vas y miras la galería de presidentes de las grandes industrias, de las grandes asociaciones aquí, productivas, de las personas que manejan la mayor cantidad de recursos e influencias, vas a encontrar un perfil ahí también. Y bueno, hay otros casos que se pueden también usar de ejemplo de cómo tenemos esta cosa difícil de hablar, estas cosas que a veces no nos gusta poner sobre la mesa. Hay ciertos mecanismos de racismo estructural en nuestra cotidianidad dominicana. Pelo bueno, pelo malo, por ejemplo. ¿Qué es racismo estructural? Bueno, hay diferentes tipos de racismo. El racismo estructural es uno que está bien metido en las diferentes estructuras, incluso del Estado, y es algo que está normalizado en cómo las cosas se hacen. Por ejemplo, estos temas de que no dejan entrar personas con trenzas, que pasó hace poco, a la discoteca, de pronto no se puede atribuir directamente a la persona que impidió esa entrada. Hay algo que está un poco detrás de eso, y que está apoyado en una estructura social. Entonces, cuando hablamos de racismo estructural, no estamos hablando solamente de racismo entre dos personas, sino que hay cosas más amplias en cómo funciona en nuestra sociedad. Pudiéramos decir que cuando alguien con pelo rizo, con un afro, la gente le dice, por ejemplo, en su lugar de trabajo, prefiero que te peines, o amárrate ese cabello, ¿eso es parte del racismo estructural? Claro, es una expresión, pero si lo miramos desde el punto de vista estructural, lo vamos a encontrar más en lo que hasta hace poco se ponía en las solicitudes de empleo, en las ofertas de empleo, se solicitan personas de buena presencia, y te pedían anexar las fotos. ¿Y qué es buena presencia? Exacto. O sea, vamos a definir que no tuvieras afro. Exacto, ese es el tema. O sea, es algo que al final queda a discreción de la institución, la industria, quien sea que está contratando, pero es un patrón que va más allá, que está cimentado en cómo funciona nuestra sociedad. Incluso yo creo, y siempre he criticado eso, y hago el ejercicio constante para
para no caer, y se lo digo a mis colegas y amigos, eso cuando tú dices, cuando tú oyes que dicen, no, personas de color, en el fondo hay un criterio discriminatorio, porque de color somos todos, todos tenemos un color, todos tenemos un color. Ah, pero ¿por qué al negro tú le llamas de color? ¿Por qué te apena decirle? Primero, a nadie hay que llamarlo por su color. Arranquemos por ahí. Arranquemos por ahí. Pero con todo y eso, tratando de salvar eso, en el fondo lo que esconde es un criterio racista de tu visión del otro. No, personas de color. No. Él tiene nombre o ella tiene nombre, fulana de tal. ¿Por qué hay que distinguirlo por eso? Y entonces son tan hipócritas que por no querer decir negro, entonces, o negra, personas de color. No, eso es una desfachatez total. Pero se lo he visto decir a mulatos o mulatas, que es el mestizaje de negro con blanco, en detrimento de un negro que tiene enfrente, y esa persona no sabe que es negra también. Fíjate hasta dónde llegamos, pero es parte de la cultura que de alguna manera vamos arrastrando y vamos formando. Cuando en un papel te ponen esa serie de características, indio, no hay indio, mi hija, somos mestizos, y a mucha honra. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y así, una serie de cosas que tú vas viendo que parecen nimiedades, pero que te forman una visión de la vida y del otro, del prójimo, al que debemos amar. Pero esas mismas van después con manta y mantilla a la iglesia, arrodillarse allí, nunca piden perdón. Le piden unos dineritos al cura, pero nunca piden perdón, pero en realidad no piden ser salvada su alma ante ese criterio discriminatorio, de verdad. Entonces, por eso nos cuesta trabajo llegar a un análisis sensato. Yo tengo amigos, óyeme esto, Diógenes, negro como David Ortiz, y dicen que no, que ellos son morenos blanconazos. Pero no es un chiste. Pero ¿qué no es eso? Sí, que son, que para decir que tienen algo de blanco. Óyeme esto. Pero, ¿por qué te avergüenza ser negro?